Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Ay, Virgen de la Altagracia. Por fin, señores, le llegó el fin al dictador de Nicolás Maduro. Ya Nicolás Maduro tiene los días contados. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía en Venezuela y el pueblo de Venezuela pueda ser libre nuevamente, y este grupito de personas que tienen al país bajo la miseria y los venezolanos abandonando su país en busca de un mejor futuro, señores, ya le queda poco tiempo en el poder, así como lo escucha. Ya sí fue verdad, señores, que se acabó el relajo, se acabó lo que ha venido haciendo el dictador de Nicolás Maduro. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, comparte estas informaciones, deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y con Dios mediante, Venezuela va a ser libre, señores. Ya la libertad está más cerca que nunca, solo es cuestión de tiempo. Así que sin más, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones para todos. Hola, ¿qué tal, señores? ¡Qué notición! Finalmente Nicolás Maduro va a salir de Venezuela. Vladimir Putin, señores, supuestamente enviará un avión especial para la salida de Nicolás Maduro Moro este 9 de mayo de Venezuela, Maiquetía, hacia Moscú, señores, Rusia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar después que Nicolás Maduro Moro se vaya de Venezuela y deje, como se dice, que cuando el gato no está, los ratones están de su cuenta? ¿Qué va a pasar en el régimen de Nicolás Maduro mientras él esté ausente en Rusia con su reunión con Vladimir Putin, el presidente de Rusia? ¿Qué opinan ustedes que puede pasar en Venezuela? ¿Qué se puede armar en Venezuela, señores? Déjenme saber aquí en los comentarios, porque esto está pero muy interesante, señores. ¿Qué podría pasar en Venezuela ese día, señores? Esa fecha, ¿qué podría pasar en Venezuela, señores? Una vez que Nicolás Maduro salga de Venezuela hacia Rusia, ¿qué podría pasar? No habían regresado de su encerrona o reunión extramuros de emergencia en la isla de La Orchila, simulada como una estancia por reposo en la Semana Mayor, cuando entra en juego ante la comunidad internacional en un giro sumamente interesante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, restregándole en la cara al régimen de Nicolás Maduro su talante de violador grave de los derechos humanos por motivos políticos, tenedor de presos políticos, en lo que insiste aún a esta hora el régimen de Nicolás Maduro en negar la especie, si bien ha reaccionado sintiéndose ofendido con Bukele. Vamos a ver, por favor, la reseña al respecto. Bukele ofrece repatriar a 252 presos venezolanos a cambio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela. Ya sabes cómo es, María Fernanda. Bien, con este contexto leo la publicación en la cuenta X del mismo Nayib Bukele. ¿Qué dijo? A ver, acompáñame, Simón. Señor Nicolás Maduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos, le dice Bukele a Maduro, no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, dice Bukele a Maduro, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene. Entre ellos Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel,
La señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y la sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua, así como resolver el problema de los 4 dirigentes políticos asilados en la Embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos. También, miren la que les restriega, también se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades, estadounidenses, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa. Les está restregando las nacionalidades de rehenes políticos que tienen Maduro y Cabello, ¿no?, en Venezuela. Francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa. Qué molleja, dirían en Maracaibo. Nuestra Cancillería enviará la correspondencia formal. Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Gracias por las bendiciones, presidente Bukele, al pueblo de Venezuela, que entiendo no son bendiciones para el régimen de Nicolás Maduro. Tanto fue así que como ellos estaban en la encerrona, mandaron rápidamente como vocero comunicado de por medio al fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, a que tradujera en un formal documento de la fiscalía algo que procesaron rapidito, y ya van a ver la coincidencia entre lo de Tarek William y la esquizofrenia de Jorge Rodríguez el día de hoy. En los laboratorios de propaganda, conviertan eso en algo que nosotros podamos utilizar como nuestra propia arma. Dame por favor de Polianalítica a Tarek William y vamos, dale clic a la primera parte del documento, doble clic arriba. Eso sí, muy bien. Bien. Ya va, ya va. Le está jugando una mala pasada el sistema a María Fernanda, así que todos tranquilos, que no cunda el pánico, que yo lo abro aquí. Quédate con la foto, por favor. ¿Qué dijo este tipo? Ante la cínica declaración realizada por el presidente Nayib Bukele, en la cual reafirma que 252 ciudadanos venezolanos deportados de forma ilegal desde Estados Unidos se encuentran detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada en un campo de concentración de ese país, cosa que no dijo para nada Bukele, no, pero centra la foto. Primero, la declaración de Bukele, quien se estrena mundialmente de esta manera como el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI, dice Tarek William Saab, demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que publica y comunicacionalmente le expresa al planeta que él de forma tiránica decide quién puede gozar o no de la vida y libertad en El Salvador. Bueno, como explicamos, segundo punto, en una carta dirigida al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, el tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación al derecho internacional. Por esto ahora mismo estoy enviando sendas comunicaciones al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de ese país, interpelándolo sobre, y aquí viene la coincidencia entre lo que dijo ayer y lo que dijo Jorge Rodríguez hoy. Primero, ¿qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos? Segundo, ¿en qué momento se les presentó ante un juez? Tercero, si han tenido acceso a un abogado. Imagínense ustedes qué inmoralidad preguntar ellos, que niegan todo derecho a defensa de sus secuestrados por motivos políticos en Venezuela, contados por miles, miles. Si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención. Bueno, vamos a escuchar en coincidencia cómo repiten el protocolo de los laboratorios de propaganda unos y otros. Mientras el avión, dice el Mion Air, la cuenta recho. A mí no me gusta que llamen las cosas así, pobrecito, porque se van a sentir ofendidos innecesariamente. Es decir, no hace falta la designación. Estaba de viaje esta tarde hacia un punto en el oriente del país, tomó su lugar Jorge Rodríguez. Miren lo que exige. Señor Bukele, pregunta de Perogrullo. ¿Qué delito cometió
cualquiera de esos 253 venezolanos qué delito cometió en la República de El Salvador para que estén en estos momentos desaparecidos, secuestrados en El Salvador. ¿Qué juez conoció de esos delitos en la República de El Salvador? Lo mismo. ¿Qué juez de los Estados Unidos de América estableció algún tipo de procedimiento judicial e imputó a alguno de esos venezolanos para que en este momento estén privados de la libertad? Ok, stop, suficiente. Dejamos clara nuestra vista al problema de derechos humanos y de excesos que pudieran cometerse contra migrantes. A todos, absolutamente a todos los venezolanos, en cualquier parte donde se encuentren, se les debe respetar el derecho al debido proceso que estos matones felones niegan a sus rehenes por razones políticas, embarrándose incluso de todo tipo de porquería, manchados como están de la sangre de inocentes. Ahora, pretendidos víctimas y defensores de derechos humanos, a ver quién les compra la pólvora. Pero hoy, por si algo faltaba, el director del FBI se ha manifestado. Voy a traer esto de la cuenta de Instagram de Maracay Informa Plus. Tú te quedas con la fotografía del director del FBI, Kash Patel. Ciérralo todo lo que puedas, que yo voy a leer esta información. El director del FBI, Kash Patel, lanzó una grave acusación contra el régimen de Nicolás Maduro, señalando que miembros de su entorno tienen vínculos directos con el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua. Según Patel, esta organización, calificada como una de las pandillas transnacionales más violentas y estructuradas del continente, representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. A través de una declaración pública en redes sociales, el funcionario aseguró que el FBI considera que algunos miembros del régimen de Maduro tienen lazos con integrantes del Tren de Aragua y buscan aprovechar esas conexiones para avanzar en sus objetivos criminales. Añadió que la agencia está trabajando activamente con otras entidades policiales para identificar, desarticular y desmantelar estas redes delictivas. La acusación no solo subraya la peligrosidad del Tren de Aragua, sino que implica de forma directa al aparato de poder chavista en el respaldo y protección de esta estructura criminal. Y dijo: no permitiremos que organizaciones criminales respaldadas desde el extranjero se arraiguen en nuestras comunidades. El Tren de Aragua ha surgido en cárceles venezolanas y extendido ya por varios países del continente. Ha sido señalado por delitos como tráfico de personas, homicidio, secuestros, extorsión y narcotráfico. Con lo cual, lejos de abstraerse la autoridad de los Estados Unidos y los representantes de las distintas agencias de seguridad, de la razón por la cual invocaron a la ley de enemigos extranjeros, es decir, designar que es Nicolás Maduro el jefe del Tren de Aragua y el jefe del Cartel de los Soles, hoy Kash Patel, sorpresivamente, porque no había hablado al respecto, entra en escena diciendo: continúan las averiguaciones, y además las averiguaciones más allá de los límites de los Estados Unidos con distintas agencias, tras las personas, tras los dineros de las bandas delictivas y de los carteles de la droga. Por su parte, Edmundo González Urrutia dice que Venezuela clama por un cambio. El líder antichavista Edmundo González Urrutia, en el exilio desde septiembre del año pasado, tras denunciar una persecución en su contra, aseguró este martes que Venezuela clama por un cambio tras 215 años del comienzo del proceso de su independencia frente a la corona española. El ex embajador, quien reclama la presidencia de su país, señaló que el 19 de abril de 1810, un pueblo valiente alzó la voz y decidió que el destino de Venezuela debía estar en manos de los venezolanos. Hoy como entonces, el país clama por un cambio, por dignidad, por libertad. Somos herederos de un espíritu indomable que no se rinde ante la adversidad. El compromiso con Venezuela es firme. La lucha es por un país libre, justo, en paz, agregó en la red social X. González Urrutia denunció fraude en las presidenciales del 28 de julio del 2024, en la que el organismo comicial controlado por el chavismo proclamó la controvertida reelección de Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato consecutivo.
de 6 años, lo que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, señaló que la consumación de un golpe de Estado. A juicio del partido opositor Voluntad Popular, que forma parte de la PU, aquel 19 de abril no solo marcó el comienzo de la independencia, sino también el nacimiento de una convicción profunda, la de que los venezolanos, aseguró, no aceptan cadenas ni tiranía. Hoy como ayer seguimos luchando por la libertad. Enfrentamos a un régimen que ha secuestrado nuestras instituciones, pisotea nuestros derechos y pretenden eternizarse en el poder. Pero así como aquel día nuestros antepasados dijeron no al dominio colonial, hoy millones de venezolanos decimos no a la dictadura de Nicolás Maduro, dijo en X. En ese sentido, en 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles señaló que hoy la gran mayoría de los venezolanos sigue luchando contra el poder que ha restringido libertades, desconocido la soberanía popular, debilitando instituciones y silenciando voces, y sumido al país en una larga crisis económica, social y política. Por su parte, el chavismo conmemoró el martes con actos en espacio histórico de Caracas y mensajes en redes sociales los 215 años del primer grito del proceso independentista de Venezuela frente a la corona española. Por otra parte, ser venezolano en Estados Unidos ya es un delito. El terror de ser deportado a la megacárcel de El Salvador. El 15 de marzo, Donald Trump y Nayib Bukele convirtieron 238 historias diferentes en una sola. Un día antes, Luis Carlos José Mercado Silva, de 26 años, llamó a su madre desde un centro de detención para migrantes en Texas, Estados Unidos, a Delis del Valle. Silva estaba de cumpleaños en la isla de Margarita, en Venezuela, y se alegró de oír la voz de su hijo, pero notó algo raro. Una hora más tarde, entró a otra llamada. Su hijo estaba llorando. No quería arruinarle la celebración a su mamá, pero tenía que contarle que lo iban a deportar a Venezuela al día siguiente. No entendía si él no había hecho nada malo en el casi año y medio que llevaba viviendo con permiso temporal en Estados Unidos. Tras cruzar la frontera y haber solicitado asilo, decía entre llantos si lo expulsaban del país, pensaba, allí se quedaría sola su esposa y sus 2 hijas de 8 y 3 años que habían llegado con él. El Adeline trató de consolar a su hijo. Encontrarían una solución para estar juntos una vez que estuviera de nuevo en su casa. Prometió, pero Luis Carlos nunca volvió. Fue expulsado de Estados Unidos a El Salvador e internado en una infame cárcel de máxima seguridad. Su madre y su esposa no han vuelto a saber nada de él. Luis Carlos se encuentra junto a otros 237 venezolanos en el centro de confinamiento del terrorismo conocido como SECO, después de que el gobierno de Donald Trump lo deportara bajo el supuesto de que son miembros de la pandilla El Tren de Aragua, una organización declarada como terrorista en el primer día del republicano de regreso en la Casa Blanca, y lo hizo el país centroamericano gracias a la complicidad de uno de sus mayores aliados en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha vanagloriado del acuerdo de recibir supuestos criminales desde Estados Unidos. Esta práctica de expulsar personas a un tercer país es cada vez más utilizada y no es ilegal. El principio, pero ninguno de los deportados pasó ante un juez, y desde que están en la cárcel ninguno de sus familiares ha recibido prueba alguna de su estado. En el caso de al menos 137 de los 238 venezolanos deportados ese día, Trump invocó la ley de enemigos extranjeros promulgada en el 1876 y solamente activada anteriormente en la guerra contra Reinos Unidos del 1812 y en las 2 guerras mundiales. Esta ley permite expulsar a ciudadanos extranjeros si se puede probar que sean parte de una fuerza invasora. El argumento de la administración estadounidense, en línea con su dialéctica antiinmigrante, es estos hombres a lo que tilda de pandilleros, sin prueba en la mayoría de los casos, equivale a un ejército conquistador.
Los familiares de los deportados defienden que no es así. Muchos reconocieron a su hijo, hermano, sobrino o esposo en las imágenes que publicó Bukele cuando llegaron al SECO. En ellas, el presidente salvadoreño, que va a recibir por parte del gobierno estadounidense $20,000 anuales por cada preso, presume de cómo recibía engrilletados de muñeca, caderas y tobillo a estos hombres junto a 23 salvadoreños acusados por su parte de ser miembro de la pandilla MS-3, al igual que centenares como él. Noel Guape, tío del deportado Roge Eduardo Molina, sospecha que la suerte de su sobrino fue echada en el momento en que se vinieron el tatuaje de una corona que tiene en el pecho. Estaba siendo interrogado por agentes migratorios de manera aparentemente rutinaria en el aeropuerto de Houston el pasado 8 de enero, donde había llegado desde Bogotá con su papel en regla tras seguir una programada para conseguir asilo de la mano de ANTU, agencia de la ONU. Los funcionarios le dijeron que habían investigado y que podía ver con el que no tenía antecedentes penales, y que es que antecedente va a tener si era su primera vez pisando en Estados Unidos. Aún así, desde ese día, Roge solo ha dormido en centro de detención o cárceles y no ha vuelto a ver a su novia, que viajaba con él y fue regresada inmediatamente a Colombia.